Hola amigos, quisiera compartirles un caso interesante que recibí acerca de una fístula de líquido cefalorraquídeo postraumática. En primer lugar, ¿qué es una fístula de líquido cefalorraquídeo? Se refiere a la salida anormal del líquido cefalorraquídeo hacia el exterior, que ocurre por un desgarro de aracnoides y dura madre, permitiendo así la comunicación del espacio subaracnoideo con el exterior. Esta puede ser espontánea o traumática. En la espontánea ocurre una debilidad congénita de las barreras anatómicas y en la traumática se debe a una solución de continuidad entre la barrera ósea y las meninges, que permite una comunicación entre el endocráneo y el exocráneo. Esta comunicación se da entre la base del cráneo y los senos frontales, seno esfenoidal, celdillas etmoidales, trompa de Eustaquio, celdillas mastoideas. En cuanto a la fístula de líquido cefalorraquídeo postraumática, su incidencia va del 10 al 30% de todas las fracturas de base de cráneo. Es más frecuente la afectación del piso anterior de la base de cráneo y esta representa el 80% de los casos. Las fracturas más frecuentemente asociadas con la formación de estas fístulas son la fractura de la lámina cribosa del etmoides, la fractura de la pared posterior del seno frontal, las fracturas del techo de la órbita y las fracturas del seno esfenoidal. Para efectuar el diagnóstico, en primer lugar se debe realizar la anamnesis y examen físico. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo es claro, transparente, de sabor salado y no causa escoriación de la piel. Entre los síntomas más clásicos que se presentan está la cefalea postural y la salida de líquido cefalorraquídeo a través de fosas nasales en determinadas posiciones, que es lo que se conoce como rinorraquia, como lo podemos ver en la imagen. Y por otro lado, nos apoyamos en el diagnóstico imagenológico, que es fundamental para detectar el sitio de la fuga de líquido cefalorraquídeo, es decir, el sitio donde está el defecto óseo. Entre los estudios de imagen disponibles para detectar este problema están la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la cisternotomografía, la cisternoresonancia y la exploración endoscópica transnasal. A continuación, les presento el caso de un paciente masculino de 16 años, quien sufrió un traumatismo cráneoencefálico 3 meses previos a la realización del estudio. Actualmente presenta rinorraquia, por lo que se solicita una tomografía cerebral simple. Estas son las imágenes del paciente. Vemos una tomografía cerebral simple en corte axial, ventana parenquimatosa y fijémonos en la región frontal derecha, donde vemos esta área de hipodensidad heterogénea, vemos trazos de fractura. Fíjense acá en estas imágenes, donde vemos el área de hipodensidad en la región frontal derecha correspondiente a áreas de encefalomalacia, con la fractura. En esta otra imagen vemos un poco mejor las fracturas de la tabla ósea frontal. Y fíjense en este nivel, este corte está realizado a nivel de las celdillas etmoidales y en ella podemos ver el sitio de la fuga de líquido cefalorraquídeo en las celdillas etmoidales derecha en su porción media. En este corte coronal vemos igualmente el defecto óseo de la lámina cribosa y el área de hipodensidad en la región frontal derecha. En este corte sagital vemos la región frontal con el área de hipodensidad correspondiente a la zona de encefalomalacia y podemos ver este pequeño defecto óseo, aquí lo vemos magnificado, donde vemos el defecto óseo con la fuga del líquido cefalorraquídeo correspondiente al sitio de la fístula. Ahora veremos la ventana ósea. Podemos ver el trazo de fractura en la tabla ósea frontal. De hecho, son múltiples trazos de fractura. Podemos ver acá
Múltiples trazos de fractura en la lámina vertical de la tabla ósea frontal comprometen a su vez las paredes del seno frontal derecho, así como el techo de la órbita, las paredes de las celdillas etmoidales y fíjense, esta zona corresponde a la zona de la fístula. Vamos a verlo ahora en corte coronal. Fíjense cómo en el corte coronal nos permite detallar la zona del defecto óseo en la lámina cribosa con la fuga del líquido cefalorraquídeo correspondiente a la fístula. Y en corte sagital que el corte sagital también nos demuestra muy bien dónde está la zona del defecto óseo, donde ocurrió la fuga del líquido cefalorraquídeo y donde se formó la fístula. Se le efectuó también una reconstrucción 3D para demostrar los trazos de fractura, donde se ve muy bien el trazo de fractura en la lámina vertical, en la región lateral derecha del hueso frontal, con múltiples trazos a nivel de el techo de la órbita, seno frontal derecho y fíjense cómo también se extiende hacia el hueso nasal derecho. Y ya para finalizar, como pudieron observar con el estudio de tomografía cerebral simple, se pudo detectar muy bien el sitio de la fístula, sobre todo en la ventana ósea, por lo que no fue necesario la realización de algún otro estudio de imagen adicional. Muchísimas gracias por su atención. No olviden compartir el caso.